justo es cambiar, ¿no crees? Lo justo es que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes se aplique a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas señaladas como delito competencia de las autoridades federales y tengan al momento de la comisión de dichas conductas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. También son sujetos a esta ley personas de 18 años cumplidos o menos de 25 años de edad, que se señalen como infractores cuando eran adolescentes, a los que se les aplicará el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en una emisión más del programa Lo Justo es Cambiar, en donde ya hemos venido platicando de temas sobre el nuevo sistema de justicia penal. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en Cambio de Michoacán al juez Juan Pedro Patiño Moreno. Bienvenido. Muchas gracias. Quien es juez especializado en justicia integral para adolescentes en la ciudad de Uruapan. Él nos va a ayudar a entender un poco más sobre la justicia de adolescentes y sobre todo vamos a ir relacionándolo poco a poco en esta entrevista, en este debate que vamos a tener el día de hoy sobre los beneficios de la justicia, pero también relacionándolo con el nuevo sistema de justicia penal. Juez, que nos comentara un poco cómo surge la Ley de Justicia para Adolescentes en Michoacán y que nos diera un panorama general sobre esta ley. Muchas gracias, les agradezco antes que nada la invitación que se me hace de hablar de los adolescentes. A mí me apasiona demasiado, desde hace años que estamos fungiendo dentro de este sistema. Quiero comentarles que anteriormente lo que era el albergue tutelar para menores infractores, los adolescentes no tenían ninguna posibilidad de defenderse, ni de promover un amparo, ni tenían derechos, ni tenían nada como hacerlos valer. Hay reformas en el año 2005 de la Constitución, el artículo 18 de la propia Constitución de la República, y a través de esa reforma se ordena la creación de juzgados de adolescentes en todo el país, en donde los adolescentes puedan hacer valer sus derechos en frente de un juez, que sea un juez quien los juzgue. Y anteriormente eran juzgados, o se puede decir que juzgados, por personas, maestros, doctores, psicólogos, pero nunca en un sistema donde ellos pudieran defenderse realmente. En Michoacán entra en vigor la Ley de Justicia Integral para Adolescentes el 16 de mayo del año 2007, y surge en Michoacán con 2 juzgados de la causa, que uno se encuentra en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y el otro aquí en Morelia, Michoacán, y un juzgado de apelación, en donde ahora ya los adolescentes que se encuentren inconformes con la resolución que se dicte en su contra, pueden promover el recurso que la ley les concede. Y tienen un juez independiente completamente que va a valorar si se aplicó de manera justa o injusta la resolución. ¿Cuál es la edad para que margen que maneja esta ley para poder juzgar a los jóvenes? En este caso se está dentro de los límites de 18 años máximo y mínimo de 12 años. 12 años. ¿Cuál sería la relación entonces aquí con el nuevo sistema de justicia penal, hablando desde el inicio del proceso? Supongamos que un joven comete un delito y ver cuáles serían las restricciones, por ejemplo, para aplicar los mecanismos alternativos de solución. Bueno, primeramente relacionado con el nuevo sistema de justicia penal, debo comentarles que desde el año 2007 en Michoacán se llevan juicios orales. Los juicios orales son de adolescentes. Se han llevado a la fecha, en la ciudad de Uruapan se llevaron a la fecha cerca de unos 6,000 audiencias, 6,200 audiencias, y por lo que vea Morelia, pues casi el doble. Todas orales desde el 2007. Desde el 2007. Hay personas que refieren que no tenemos la cultura de la oralidad en Michoacán para llevar a cabo juicios penales. Mas, sin embargo, en Michoacán, desde antes de la reforma del 2008, ya se están aplicando juicios orales de adolescentes, lo cual ha sido positivo para ellos porque están en condiciones de defenderse ante un juez, de tener un defensor a su lado. Y ese defensor debe ser una persona titulada, no puede ser un pasante de licenciado en Derecho, ni siquiera una persona que diga que ya hizo su examen recepcional, pero no tiene cédula. Es decir, se aplican todos los principios del nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, publicidad. ¿Cómo se aplica este principio en los juicios orales? Publicidad. Todas las personas pueden llegar a la sala de audiencias, estar escuchando y viendo lo que se está debatiendo en el juicio de los adolescentes. Presunción de inocencia, por ejemplo.
milita a favor la presunción de inocencia a favor del adolescente, y eso quiere decir que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Antes que nada, acreditar tanto los elementos de la conducta que está atribuyendo, así como aprobar y demostrar la plena responsabilidad del adolescente. Que esto tiene que ver también con el principio de contradicción. Así es. El adolescente tiene la oportunidad de contradecir las pruebas que le estén arrimando y a su vez arrimar las pruebas que él considere pertinentes para defender su situación. Es decir, por ejemplo, los juicios orales en Michoacán están desde 2007 aplicados en la Ley de Justicia de Adolescentes. Con leyes de Michoacán. Con leyes de Michoacán. Eso realmente es muy interesante para que nuestro auditorio lo conozca. ¿Y en dónde pues, ellos pueden asistir para escuchar un juicio oral? Por ejemplo, ¿ellos pueden asistir a escuchar un juicio oral de adolescentes? Atendiendo el principio de publicidad, y todo depende de la capacidad del área, que es muy pequeña, todos los ciudadanos pueden llegar a ver los juicios de adolescentes, y obviamente con respeto, atendiendo las instrucciones de la sala. Y el lugar donde nos encontramos está en la parte baja del edificio de Palacio de Justicia, que está sobre Calzada La Huerta, en donde están los juzgados civiles. En la parte de abajo está también conciliación y mediación. En esa misma área, en esa misma planta, está el juzgado de adolescentes. Bueno, y regresando un poquito antes de llegar al juicio, ya sabemos que se están llevando ahora juicios orales. También sabemos que otra parte muy importante del nuevo sistema de justicia penal y que también ya se está aplicando es los mecanismos alternativos de solución, o las sentencias o las penas que se les imponen a los jóvenes son más como de prevención de violencia y son más como de resarcir el daño. Que nos platicara un poquito de esto. En este aspecto cabe hacer mención que la justicia de adolescentes no es una justicia retributiva o de castigo, es más una justicia educativa. Con la justicia de adolescentes estamos hablando de una justicia integral. Tiene que ver con el agente del Ministerio Público, con los policías que participan en la detención de los adolescentes, con el Centro de Integración para Adolescentes, con la creación de 2 nuevas figuras jurídicas, como es el Consejo Técnico Interdisciplinario, para evaluar al adolescente y darle las terapias que necesita de acuerdo a los factores que tuvo para cometer la conducta. Esas 2 figuras jurídicas, la de Consejo Interdisciplinario y Oficial de Vigilancia, nos dan el resultado de darle seguimiento a las sentencias que se puedan imponer a los adolescentes. Pero por otro lado, estamos hablando de una justicia integral en donde participa el Ministerio Público, el defensor, los policías, las gentes que están en el Centro de Integración, el Consejo Técnico, el Oficial de Vigilancia, pero también el juez. Deben ser especializados en justicia integral para adolescentes. No es que una persona como licenciado en Derecho llegue y haga un concurso para ser juez y quede, sino tiene que pasar una capacitación para ser juez de adolescentes. Claro, porque lo que se busca es que el joven vuelva a estudiar, que el joven vuelva a trabajar, que el joven vuelva a su familia y pueda seguir creciendo en el ámbito, no en la sociedad. Así, lo que se busca en esta justicia es que el adolescente tome conciencia de que hizo algo malo. Primero, que tome conciencia de que hizo algo malo. Segundo, que sienta el valor, lo importante, el valor que tiene para la sociedad, lo importante que es para su familia y lo importante que es para sí mismo. Hemos visto logros muy positivos dentro de lo que es la justicia de adolescentes, en donde muchachos que de alguna manera se podría decir que estaban descarriados, pero no hay que hablar de descarriados, sino que el adolescente es moldeable, estaban un poco mal moldeados. Con estos trabajos, con estas terapias, son personas actualmente positivas para la sociedad en que se desenvuelven. Si estamos hablando de una justicia integral, entonces, ¿cuáles son las penas que se les ponen a los jóvenes para tratar de que vuelvan a estudiar y a trabajar? No hablemos de penas, sino medidas. Medidas que van a ser medidas de educación. La más grave, como toda sociedad humana, es la de internamiento en régimen cerrado, que no es otra cosa más que la privación de la libertad. La privación de la libertad puede ser por 6 meses hasta 10 años máximo para los adolescentes en nuestro estado. Cada estado de la República tiene diversas medidas. Pongamos de ejemplo el estado de Morelos, que anteriormente la medida más grave, que era internamiento en régimen cerrado, era de 3 años. Actualmente la subieron a 7 años, debido a un problema que tuvieron con un adolescente que le llamaban sicario.
y a ese muchacho nada más le aplicaron 3 años, porque esa era la máxima que había ahí. Ujú. Pero tenemos ejemplos también como Aguascalientes o San Luis Potosí, que tienen 25 años para un adolescente. Es decir, todavía no cumple 18 y va a tener que cumplir 25 privado de la libertad. Son ilógicas porque sí, no, claro. no es Ujú. muy educativo eso. Ujú. En vez de que salga alguna persona positiva para la sociedad, va a salir rencoroso en contra de esa sociedad que lo recluyó durante tanto tiempo. Es la- En Michoacán lo que se busca es que el muchacho sea positivo. Al estar privado de su libertad, que es lo más grave, Ujú. tiene terapias con un psicólogo, un sociólogo y un pedagogo, Ujú. de tal manera que vaya avanzando en su educación, que cuando salga de ahí tenga una labor positiva para realizar, y lo mejor de todo, que se convierta en una persona positiva para su familia, para la sociedad, para él mismo. Ujú, claro que sí. Y entonces, por ejemplo, a los delitos menores, ¿cuáles serían las medidas precautorias que toma, por ejemplo, el juez en un juicio de un adolescente que cometió un robo menor o algún delito menor? En esos casos se tienen medidas definitivas, como lo es la libertad vigilada. Ujú. Les hablé de un oficial de vigilancia. El oficial de vigilancia vigila que efectivamente esa persona no esté consumiendo alcohol, no esté consumiendo drogas y que además se dedique a trabajar o a estudiar. Ujú. No puede estar la persona simple y sencillamente en una libertad y se acabó. Debe de estar cumpliendo algo positivo. Ok. Pero también hay otra que se llama libertad asistida. Es decir, debe de estar yendo a las terapias con estas personas que les acabo de mencionar, con el psicólogo, el sociólogo, el pedagogo. Ujú. Nos comentabas un momento sobre un término o un proceso que se llama juicio abreviado. ¿En qué consiste este juicio abreviado? El juicio abreviado es cuando el propio adolescente reconoce los hechos y reconoce su responsabilidad. Ujú. Entonces es posible que en 2 audiencias se le dicte su sentencia. Ujú. Estamos hablando de 2 sentencias que pensemos que inició el juicio el día de hoy, en 15 días le tenemos su otra audiencia y ya está sentenciado. Y Es ya. una rapidez. Alguien te diría, Es eso es un algo- juicio sumarísimo, es un juicio sumarísimo. No, porque tiene todos sus derechos, todas sus garantías, tiene garantizada su defensa, tiene garantizado que no se le van a violar sus derechos. Y lo mejor, la sentencia no va a ser tan represiva, llamémosle así, sino es educativa lo que se le va a aplicar. Ujú. También bueno, esto tiene que ver mucho con el principio, bueno, con la agilidad en los procesos y con el juez presente en el juicio, que también es otro de los principios del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuánto dura en un lapso promedio un juicio para un adolescente? Los juicios en promedio, Ujú. el más largo que se ha tenido es de 4 meses. La propia Ley de Sí. Justicia Integral para Adolescentes nos dice que no se puede llevar más de 4 meses un juicio. Pero esto es porque el adolescente se esté defendiendo, esté arrimando pruebas, esté ofreciendo pruebas y cada vez se va señalando fecha para audiencia. Pero el promedio es de 1 mes a 1 mes, 1 semana, Ujú. en que se inicia el proceso y se dicta sentencia. Y ya nos había hablado que las sentencias tiene que, bueno, entre en el rango de 6 meses a 10 años, ¿verdad? En Cuando es Michoacán. privación de la libertad. Cuando es privación de la libertad. Y cuando es alguna medida precautoria, por ejemplo, eso es indefinido y el tiempo lo define el juez. El tiempo lo define el juez, siempre las sentencias en todos, el tiempo lo va a definir el juez, pero aquí nos marca la ley que debe de ser de 1 mes Ok. hasta 3 años. Una medida precautoria. Una medida que es diferente, Claro diferente que a sí. al internamiento en régimen cerrado. Bueno, juez, podríamos decir que la aplicación de la justicia para adolescentes es positiva para la sociedad. Bastante positiva. Ujú. ¿Por qué? Porque el adolescente es moldeable. Ujú. Y si lo van a moldear gentes negativas, el adolescente va a ser negativo, pero si lo moldea el propio Estado, la persona puede ser positiva para sí mismo y para la sociedad. Actualmente tenemos bastante gente, bastantes experiencias positivas. Que nos comentara alguna de ellas, una experiencia positiva. Una experiencia sobre, sí, positiva, sobre todo de algún... que al cabo no infrinjo ninguna norma, Sí, porque que- no les voy a dar ni nombre ni datos. Así es. Resulta simplemente- que me tocó conocer de un asunto en Uruapan, en donde una persona asaltó con una pistola a un repartidor de medicina. Lo detienen los policías, lo ponen a disposición, se le concede la libertad bajo palabra. Esta persona al paso, se le dicta su sentencia condenatoria, se fue al juicio. Esta persona al paso del tiempo lo vuelvo a encontrar en un centro comercial. Y él me saluda, yo la verdad, yo ya no lo conocía porque ya se veía muy diferente, cambiado, arreglado, muy a la línea, llamémosle así. Y me dice, señor juez, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no, la verdad no. Y ya me platicó quién era y lo que había hecho. Ujú.
Digo, caray, ¿y a qué haces? ¿Y ¿A qué ahora te qué? dedicas? Dice, pues estoy estudiando el tercer año de administración de empresas. Es decir, ya iba a terminar casi, un Ya casi, le profesionista, faltaba ¿no? un año. Todo un profesionista, toda una persona positiva, cuando si lo hubiéramos tenido encerrado, lo más seguro es que hubiera sido una persona que se pierde. Pero no nada más ese, hay otras experiencias en donde un adolescente se robó un celular, y estuvo procesado. Bueno, ese muchacho se volvió positivo, entró a trabajar a estudiar la secundaria, terminó su preparatoria y actualmente está trabajando en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos una persona diciendo totalmente positiva. Cuando decimos que estuvo procesado es porque tuvo alguna medida, no es que haya estado dentro de la cárcel. No estuvo dentro de la cárcel, fue en libertad. Ajá. De estos dos fue en libertad. Claro. De los que han estado privados de su libertad, ellos actualmente, algunos están saliendo a trabajar en empresas de aquí mismo de Morelia, los que están privados de su libertad. Es un régimen semiabierto. Salen en el día a trabajar, regresan en la noche a su internamiento. Sin duda tiene como mucha amplitud, ¿no? Para poder darle libertad a los jóvenes Sí. y poder cumplir su sentencia de diferentes maneras, es lo que estoy viendo en la ley de Así justicia es. para adolescentes. Así es, porque se les da la oportunidad de que que cumplan con su palabra, que sean personas de honor, que sean personas honorables. Y es el principio de buena fe, ¿no? Principio de buena fe, que el Estado tiene buena fe hacia ellos, el juez tiene buena fe hacia ellos, y se les brinda esa buena fe. Efectivamente hay quienes la infringen y evaden la acción de la justicia, pero más temprano que tarde vuelven a regresar ahí. Claro que sí. Bueno, pues, ¿algo más que guste agregar? Yo quisiera invitarlos a que conozcan lo que es la justicia de adolescentes. Ya les dije dónde está ubicado. Estamos en el edificio Rosa, enfrente de lo que es mediación y conciliación. Y cualquier plática que quieran de parte de un servidor, estamos con todo gusto para platicar con ustedes. Sin duda muy interesante este asunto, sobre todo porque los jóvenes muchas veces decimos que los jóvenes son el futuro de México, ¿no? Los jóvenes son el presente de México. Son el presente y son los que todos los días salen a estudiar, a trabajar, y los que pues tarde o temprano en muchas ocasiones terminan siendo pues crecer y terminan siendo el sustento de muchas de las familias, ¿no? Cierto, y déjeme decirle algo para rematar sobre Claro los que adolescentes. Sí. Son campeones mundiales de fútbol. También. Menores de 18, menores de 17 y menores de 15 son campeones mundiales de fútbol. Por eso es tan importante pues Claro aplicar sí. esta ley y pues tomarlos mucho en cuenta desde Claro todos los sí. aspectos. Deje comentarle que hay una iniciativa en el Congreso del Estado para modificar esta ley de justicia integral para adolescentes del Estado y generar una nueva ley que esté acorde con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, tienen que modificarse todas estas legislaciones para poder entrar para con estar el código. En equilibrio una con otra. Claro que sí, pues muchas gracias, sin duda muy interesante el tema, esperamos que en alguna otra ocasión nos pueda acompañar, y a nuestro auditorio les agradecemos que nos hayan acompañado, también al juez Juan Pedro Patiño Moreno, quien nos ayudó a conocer un poco más sobre la Ley de Justicia para Adolescentes. Les recordamos que nos pueden enviar sus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales o por el correo contacto@justiciapenalmichoacán.go.mx. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana aquí en Cambio de Michoacán, porque lo justo es cambiar. Lo justo es cambiar, ¿no crees?